Ahí está. ¡Grande, León! Almas libres, Salimos acá. leones heroicos, que con su rugir están asustando a toda la casta política. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias. Gracias a cada uno de los que han hecho posible este evento. Gracias por venir, gracias por estar. Gracias a cada uno de los que participaron. Dios, gracias Romina, gracias Álvaro, gracias Presto, gracias Tipito Enojado, gracias cada uno de ustedes. Gracias por tanto, gracias. Si bien la idea de la reunión de hoy era hablar de dinero, precios y dólar, en Argentina pasan cosas. Y hoy hemos sido blanco de muchas críticas. Digamos, critican de que hoy no estuve en la reunión de la Comisión de Presupuesto. Les voy a decir algo. Por un acuerdo entre la casta política, en un acuerdo de castas, en un acuerdo de grupos, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, se pusieron de acuerdo para silenciar las voces de las minorías. Porque no se dejen engañar. Poder hablar en esas sesiones, en esas reuniones de comisión, en las que se puede tener voz, pero no se puede tener voto. De nada sirve estar calentando una silla. Mejor contarle la verdad a la gente. Y acá estoy para hablar con ustedes. Es decir, ¿para qué voy a estar calentando una silla? ¿Para qué voy a estar hablando? Si es hablarle a la casta que se nos caga de la risa en la cara, porque ellos se quedan con los votos, con algo absolutamente inconstitucional. Porque van por un mecanismo por el cual dejan afuera a todas las minorías. Por lo tanto, tanto les molesta que opine sobre el presupuesto. Hoy aquí, donde Belgrano levantó por primera vez la bandera, les voy a contar las mentiras del presupuesto. En realidad, uno podría decir que el señor ministro de Economía uno lo que podría decir es que está tratando de emularlo a Walt Disney, porque los números que presentó son un dibujo. Sin embargo, Walt Disney lo que hacía era presentar números para alegrar a la gente, hacía dibujos que alegraban a la gente.
Sin embargo, usted, ministro de Economía, Martín Guzmán, usted presenta números que son tragicómicos. Uno se ríe de lo torpe, pero no hacen daño a los argentinos. Es más, en una falta total de respeto, el impresentable del ministro de Economía reconoció que fue a la reunión de la Comisión de Presupuestos con números viejos, reconoció que tenía números dibujados con números que no eran actuales, es decir, fue y le mintió a toda la comisión en la cara. Por lo tanto, señor ministro de Economía Martín Guzmán, hoy vamos a postergar la clase de dinero, precios y dólar, que también le vendría muy bien aprender. Pero le vamos a enseñar sobre cómo hacer un presupuesto consistente, porque el dibujo nefasto que usted ha enviado es verdaderamente una falta de respeto. ¡Vamos, nuestro próximo presidente 2023! A ver, el preliminar de ese presupuesto lo mandaron en septiembre. En septiembre, el ministro de Economía consideraba que la inflación iba a ser el 45% y la había corregido al alza para este año. Señor ministro, le cuento que la inflación en Argentina está viajando arriba del 50%. Por lo tanto, si usted hace un presupuesto con una inflación del 33%, si la inflación se viene acelerando, si la demanda de dinero se viene cayendo como meretriz cagada de hambre, ¿qué pretende que sea la inflación? ¡Va a estar por las nubes! ¡Deje de mentir con la inflación! Por otra parte, considera que este año el tipo de cambio va a terminar en 102. Y que el tipo de cambio del año que viene será 131. A ver, señor ministro de Economía, deje de faltarnos el respeto. El tipo de cambio es el que hay. Les voy a contar una anécdota que está en un libro del fantástico profesor Juan Carlos de Pablo. Dice el profe de Pablo que va un señor, entra en un bazar y quiere comprar un jarrón. Entonces dice, deme el jarrón. Y el comerciante le dice, son 20.000 pesos. Dice, pero ¿cómo que son 20.000 pesos? Si acá enfrente cuesta 10.000. Y el comerciante le dice, vaya y compre enfrente. Ah, bueno, pero enfrente no tienen más. Bueno, acá cuando no haya más, van a costar 10.000. Mientras tanto que hay, cuesta 20.000. Precios hay que hay, mercado. Señor Guzmán, salvo sus amigotes, nadie puede comprar al dólar Mickey Mouse. ¿Por qué lo llamo dólar Mickey Mouse?
Porque Mickey Mouse es la caricatura aspiracional de los políticos argentinos. Porque es una rata de mierda que todo el mundo la quiere. Nosotros estamos despertando y no se los vamos a permitir. Pero no solo eso. Obviamente, el ministro Guzmán cree que la inflación del año que viene va a ser del 33%. De vuelta, no está mirando los datos, no está mirando la dinámica. Parece que no se dio cuenta que del descontrol fiscal que arrancó durante el mes de octubre, que planea ser un pandemio en el mes de diciembre, regalando platita por todos lados, eso tarde o temprano va a explotar. Le voy a decir algo. Usted ni siquiera sabe hacer números consistentes. Cuando usted plantee la devaluación, lo que haga por PPP tiene que ser consistente con lo que haga de tasa de interés. Le voy a contar algo, ministro. Si usted prevé que va a haber 33% de inflación y cree que en Estados Unidos va a haber 2%, uno puede entender por qué a usted le da que el tipo de cambio sube 30%. Pero le recomiendo que sea consistente y que chequee un número que se llama tasa de interés. Para poder tener esas consistencias, la tasa en pesos debería ser consistente con la tasa de interés internacional, el riesgo país para sacar la local en dólares y después convertirse a pesos. La tasa, cuando ustedes miran el riesgo país en 1800, en 1900, quiere decir que la tasa de interés en dólares en Argentina, dado el riesgo país, es del 20%. Y si la inflación no se acelerara y quedara en torno del 50%, la tasa de consistencia macroeconómica en pesos es del 80%. Y usted y sus secuaces del Banco Central la fijan en el 38%. ¡No te dan los números! ¡Sos un inconsistente! ¡Aprende a dibujar por lo menos! Por otra parte, les voy a contar algunas cosas más, señor ministro Guzmán, a ver si aprende por lo menos a ser un poco más profesional y a hacer mejor los números. Con la evolución que trae la economía, el arrastre estadístico después del rebote del gato muerto, ¿qué es esto? Digamos, o sea, que hablan crecimiento. Esto no es crecimiento, es rebote del gato muerto. Y si quieren festejar la tasa de crecimiento como tal, les hago una pregunta. Si ustedes tienen un ingreso de 100, lo llevan a 0 y después lo llevan a 10, la tasa de crecimiento es infinita, pero siguen estando para el culo. Por lo tanto, no le falta el respeto a la gente. La recuperación cíclica es rebote del gato muerto, no es crecimiento. Si no, fíjense cuando termine este año. Vamos a terminar con un PBI per cápita 14% inferior al que teníamos en el 2011. Vamos a tener salarios reales como los del 2004. Vamos a tener un PBI per cápita menor que el del año 74. Vamos a tener una productividad del año 50. ¿Me quieren decir dónde carajo estamos creciendo? Pero además, en este contexto,
El ministro dice que los salarios reales van a crecer 4%, en línea con el crecimiento del PBI, que ya sabemos que no es crecimiento. 4% en realidad es lo que se llama arrastre estadístico, es decir, si la economía se quedara fija en el nivel de diciembre por todo el año, solamente con eso, por el arrastre estadístico, el PBI subiría 4%. Por lo tanto, si 4% es lo que usted estima, que es puro arrastre estadístico, le voy a enseñar algo, ministro Guzmán. No está creciendo nada, no va a haber demanda de empleo. Por lo tanto, si la población crece, y la economía no crece, no hay más demanda de trabajo, ¿me quiere decir cómo carajo a usted le suben los salarios reales 4%? ¡Deje de mentirle a los argentinos! Entonces, además, le voy a pasar datos de la evidencia empírica, ministro Guzmán, que usted parece que no los conoce. Distintos estudios en Argentina muestran que para abastecer el crecimiento de la población de un punto porcentual, dadas las rigideces del mercado laboral, es necesario crecer 3%. Por lo tanto, ni a gancho con ese 4 mentiroso de arrastre estadístico vamos a poder compensar el aumento de la oferta de trabajo, porque para lograr eso, por lo menos necesitaríamos expandirlo al 7%. Por lo tanto, es mentira que el salario real va a subir. No es cierto, y si lo quieren hacer por la fuerza, si lo quieren hacer a fuerza de apriete, si lo quieren hacer a punta de pistola, le aviso algo: va a aumentar el desempleo, va a aumentar los pobres, va a aumentar los indigentes y va a fomentar a una mayor catástrofe social. Por lo tanto, ministro Guzmán, le pido por favor que le deje de mentir a los argentinos. Le pido que aprenda a hacer los números. Y además le pido que no sea tan vago, porque usted mandó esos números en septiembre y hoy se presenta como un cara rota y no los modificó. Usted además es un mentiroso a sabiendas. Pero esto no queda acá. Y esto es un mensaje no solo para usted, ministro Guzmán, que es parte de la casta política, que usted es parte de los estafadores que nos están saqueando nuestros sueños, que nos están arruinando la vida, que nos están cagando de hambre. Porque le dicen al ministro Guzmán: no va a haber ajuste. Y si no va a haber ajuste, ¿de dónde van a sacar los recursos? Con más impuestos. Él dice que no hay ajuste porque no cae el gasto público. Ese es el fiel reflejo de que el ministro es funcional a la casta política y no quieren a los verdaderos opositores en las comisiones porque necesitan los levantamanos o los que solo hablan al pedo. Además, como si esto fuera poco, motivo más que suficiente para negarse a estar calentando una silla ahí. Entonces, ahora viene lo peor. Lo peor es que votar un presupuesto que tenga déficit fiscal es absolutamente inmoral. Porque le cuento algo, ministro Guzmán, el déficit hay que financiarlo. Y en realidad,
Digo, le puedo citar a un economista que a usted le gusta, el señor Keynes, que siempre decía que los déficits se terminaban financiando de alguna manera. Entonces, ¿sabe qué? Hay que financiar el déficit. Y si lo financiamos con deuda, le voy a contar algo, ministro Guzmán. La deuda son impuestos futuros. Eso quiere decir que esta fiesta de gasto público, que usted además escuda y le da sustento y le da una pátina formal a los políticos ladrones para seguir estafando a los argentinos. Quiero que sepa que es profundamente inmoral, porque usted le está cargando la cuenta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a gente que no vota, gente que ni siquiera nació. Por lo tanto, tomar deuda es absolutamente inmoral. Ministro Guzmán, le voy a contar algo más. Si usted, como hizo de manera intensiva este año, financia el déficit con emisión monetaria, le voy a contar algo para que se dé cuenta de la aberración, del origen de esa estafa. El nombre técnico es señoriaje. Significa que viene de la época de los señores feudales, donde los feudales, señores, nos rompían el culo con la emisión monetaria y generando inflación. En ese sentido, quiere decir que usted está rememorando la época de los señores feudales. Y aquellos que aprueben el presupuesto serán dignos de ser llamados cómplices de los señores feudales. Pero a su vez, cuando usted emite dinero, eso, si no tiene contraparte de demanda de dinero, se va a producir una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. Algo que ya conocen se llama inflación. Donde la inflación, no solo al distorsionar los precios relativos, genera una mala asignación de recursos que termina perjudicando el crecimiento, sino que además es profundamente inmoral, porque le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Es decir, es un impuesto al pobre. Es decir, le rompen el culo a los laburantes. Por otra parte, usted podría también, ministro Guzmán, revisar parte de la literatura que tiene que ver con la estabilidad fiscal. Cuando usted hace una inversión, lo hace con un conjunto de reglas. Y si usted sube los impuestos, al margen de que sea inmoral, al margen de que sea una verdadera estafa, es una confiscación, porque esa gente había invertido de buena ley y de buena fe con un conjunto de reglas fiscales, y usted ahora que ya invirtieron los está robando. Es una verdadera estafa. Por lo tanto, lo que usted está proponiendo como presupuesto es inmoral, y todos aquellos que aprueben ese dibujo nefasto, una basura, digamos, van a ser cómplices porque son la casta política.
Pero además van a tener que buscar el equilibrio fiscal. Ahora, el tema es cómo lo van a hacer. No queremos inflación, no queremos deuda que son impuestos futuros, ni tampoco queremos impuestos presentes. Acá hay que bajar el gasto público, pero esta vez el ajuste no lo tiene que hacer el sector privado, que esta vez lo pague la casta política, que los paguen los políticos parásitos. Por otra parte, y cerrando un poco la discusión de coyuntura para después discutir un poquito de inflación nada más. Les juro que va a ser un poquito porque acá había un fracasado hiperinflacionario de Chascomús que dijo que un poquito de inflación estaba bien y se fue como una rata 6 meses antes con 5.000% de inflación. Recientemente, la revista The Economist tomó 40 países para medir el nivel de riesgo que tiene un país frente a un cambio en la tasa de interés de Estados Unidos. Ahí hizo el relevamiento de la cuenta corriente, de la deuda pública bruta, de la deuda externa, de las reservas internacionales netas, de la inflación. Y en ese ranking, siendo 40 el peor número, Argentina se ubicó 33. Y si ustedes aíslan el efecto de la cuenta corriente positiva, les cuento, durante la hiperinflación del 89, la cuenta corriente en Argentina era enorme. Sin embargo, estábamos frente a uno de los peores momentos de la historia económica argentina. También en el año 2002 teníamos un superávit de cuenta corriente enorme. Y también fue una de las peores situaciones de la historia económica argentina. Por ende, si uno aísla ese efecto, Argentina oscila entre el puesto 37 y el puesto 40. Y la realidad es que si no sube la tasa de interés Estados Unidos, con discursos como los que hicieron el día viernes, no hace falta, porque ellos solo hacen subir el riesgo país y nos van a enfrentar a una de las peores crisis de la historia argentina. Por lo tanto, quiero que sepan que a pesar de lo que dicen, a pesar de cómo le mienten, a pesar de cómo los engañan, a pesar de que hay impresentables que le dicen que hay que demandar pesos porque creen en pesos, pero después ellos compran dólares. No lo quiere ni Dios los pesos. A ver, ¡Hijo de puta! 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 yo le pregunto, por ejemplo, al presidente del Banco Central, que dice que el tipo de cambio en 100 pesos está bien. Si está bien, ¿por qué no abrís el cepo? ¡Dale! ¡Jugátela! ¡No seas cobarde! Por otra parte, escucho a esos economistas funcionales al poder que dicen que el tipo de cambio en 200 es carísimo, cuando el mercado dice que está en 2.15. ¿Por qué son tan autoritarios? ¿Por qué no creen en la voluntad de la gente?
y pensar que se llaman liberales. Porque nos quieren ignorantes. Es más, dicen, ese tipo de cambio del 89, del 2002-2003, era equivalente a 186 pesos. Entonces es carísimo. En 100 está bien. Les hago una recomendación a los que dicen que 100 está bien. Dado que creen que 100 está bien, dado que creen en esa tasa de 38%, les compro todos sus dólares de acá a un año a 100 más la tasa de hoy de 38. A ver quién me los vende. Pero además, por favor, no sean tan brutos. Les cuento que el tipo de cambio real, si el nivel de precios internacionales estuviera dado, vendría dado por el cociente entre el tipo de cambio nominal dividido el tipo de nivel de precios, o sea, dividido el nivel de precios. Les quiero contar que hay infinitas combinaciones que arrojan el mismo número. Por lo tanto, hablar de tipo de cambio nominal, hablando, digamos, del tipo de cambio real, es una burrada. ¡Vaya y agarren los libros! ¿O acaso, dado que el desequilibrio monetario de Argentina implica una inflación reprimida del 950%, donde los precios se podrían multiplicar por más de 10 veces, venía a decirme que 100 está bien, venía a decirme que 200 está bien? Anda y estudia expectativas racionales, agarra los libros, burro. ¡Saca el burro! Por ende, ya entrando en la última parte de esta charla, les vamos a contar sobre la naturaleza monetaria de la inflación, para que dejen de engañar a la gente. Milton Friedman señalaba, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario derivado de un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero. Cuando eso ocurre, el poder adquisitivo del peso cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y como el dólar es un precio más, sube igual que todos los precios, nada más que como es un activo financiero, lo hace a una velocidad distinta. Por lo tanto, vuelvan de vuelta a estudiar los libros. Esto ya lo habían descubierto en la escuela de Salamanca. Luego del descubrimiento de América, con todo el oro que venía de América, ingresó mucho oro en España y eso hizo que el poder adquisitivo del oro cayera y que todos los precios expresados en unidades áureas subieran. Y ya desde ahí venían reconociendo la naturaleza monetaria de la inflación. Después fue perfeccionado por Hume. Y ya cuando ustedes leen a Adam Smith, ya digamos se reconocía la naturaleza monetaria de la inflación. Entonces se los voy a contar con un ejemplo que es repetido, que lo he usado varias veces, pero como decía el maravilloso y genial economista Ludwig von Mises, mientras que ellos sigan repitiendo sus mentiras, nosotros les vamos a seguir repitiendo nuestras verdades. Supongamos entonces que estamos en una economía que hace sus transacciones en oro.
y de repente viene un amigo mío junto a un físico y a un químico y me dice: estos señores encontraron la forma de replicar el oro. Podemos tomar plástico y convertirlo en oro y nadie se va a dar cuenta. Entonces empezamos a comprar plástico. ¿Para qué? Para convertirlo en oro. ¿Qué pasa con el precio del plástico? Empieza a subir. Mientras que ustedes tengan ese oro falso, no constituye delito, porque mientras que lo tengan en su casa, eso no hay ningún problema. Si quieren decorar las paredes con oro falso, están en todo su derecho de hacerlo. El problema es que cuando tomen esas unidades de plástico y las quieran meter en el mercado, eso constituye una estafa. Imagínense que ustedes vienen con un lingote y aparece uno de mis amigos con un lingote y le dice: ¿me cambiás lingote por lingote? Ya de por sí eso sería bastante raro. Pero no son tan burdos. ¿Qué harían? Lo utilizarían para comprar bienes. Entonces, ese oro falso que está entrando en la economía, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la oferta de oro respecto de la demanda. Y eso va a hacer que el poder adquisitivo del oro caiga. Por lo tanto, todos los precios en unidades áureas van a subir. Por lo tanto, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y el único que puede hacer eso es esa institución ladrona llamado Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, si quieren terminar con la inflación, no hay que ir contra los empresarios, no hay que ir contra los trabajadores, no se le puede echar la culpa al mundo. Si quieren verdaderamente terminar con la inflación, tienen que ir contra esa institución nefasta que está en Reconquista 266. Y esa es la institución que causa la inflación y el daño a los argentinos. Pero claro, en el país donde hasta los economistas son tan tránfugas que se vuelven cómplices de los políticos, hablan de inflación multicausal. La única multicausal es los motivos por los cuales se emiten, pero la inflación siempre es en todo lugar un fenómeno monetario. Por eso, y ya casi terminando, les voy a mostrar cómo mienten con eso de la inflación multicausal. Manga de impresentables que abonan una teoría que se llama teoría no monetaria de la inflación. Los he desafiado cuando abrí mi cuenta en Twitter y los desafié a que me demostraran que podía haber inflación en una economía de trueque. ¡Vamos! ¡Los estamos esperando! Pero además, esa mentira de la teoría no monetaria de la inflación se basa en tres supuestos. Uno es el teorema de los precios relativos. Si la demanda de un bien crece respecto a otra, el precio relativo de ese bien tiene que mejorar en términos del otro. El segundo punto se basan en lo que se llama la inflexibilidad de precios a la baja. Una de las mentiras keynesianas, destrozada por Milton Friedman y Anna Schwartz en el capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos. Pero al margen de eso, entonces lo que dicen es que como el precio que tiene que bajar no baja, entonces los otros precios tienen que subir más. Y para que suban más, ¿qué hacen?
tienen un modelo de dinero pasivo que convalida monetariamente. Es decir, ni siquiera entienden la matemática de los modelos. Todos esos modelos en el modelo de dinero pasivo tienen implícita la convalidación monetaria. ¡Manga de burros! Justamente hay inflación porque hay emisión que convalida. Les voy a contar un ejemplo bien clásico de estas burradas. Por ejemplo, dicen, no, porque los precios están subiendo en el mundo y eso es inflacionario. Un anglosajón le diría, bullshit. Supongamos que tenemos el bien A y el bien B. Por cambios en las condiciones internacionales el precio de A sube. Los oferentes, si no lo venden acá, podrían venderlo en cualquier parte del mundo. Pero sucede que tengo unos consumidores recontra cabrones que no quieren dejar de consumir A. Por lo tanto, si van a pagar un precio más alto por A, van a tener que gastar más en A. Y cuando gasten más en A, inexorablemente van a tener que gastar menos en B. Por lo tanto, va a bajar el precio de B. Salvo que aparezca el Banco Central, emita dinero para que no caiga el precio de B y vuele el precio de A. ¡Manga de burros! También eso es culpa del Banco Central. Y finalmente, otra de las pavadas que dicen la inflación inercial. Es decir, porque hubo inflación ayer, va a haber inflación mañana. A ver, vamos a tratar de hacer esta pintura. Supongamos que estamos en la previa de que aparezca Edison con la lamparita y viene subiendo el precio de las velas. Casi que dirían que hay inflación en velas. Pregunta, según esta gente, ¿eso implicaría que va a haber inflación en el precio de las velas hacia adelante? ¿Qué pasa ahora cuando aparece Edison con el precio de las velas? ¿Saben dónde se pueden meter las velas? Consigan mucha vaselina y estudien más teoría monetaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Muchas gracias a todos. Solo la libertad nos traerá prosperidad. Peleen por la libertad. Hagamos de la Argentina un país mejor. Abracemos la idea de la libertad y volvamos a ser potencia mundial. ¡Viva la libertad, carajo! Y gracias a todos.